un libro tan poderoso, tan lindo, un libro histórico. Trata de la historia de la iglesia, cómo el Señor levantó la iglesia primitiva, aún en tantas dificultades que tenían cuando ellos iniciaron. Dios obró y Dios levantó la iglesia para honra y gloria de su nombre, para que el evangelio fuera predicado. Jesucristo mismo le dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos prácticamente hasta lo último de la tierra. Y gloria a Dios, porque ese esfuerzo de los apóstoles llegó hasta este lugar. Amén. Y usted sabe que uno de mis personajes favoritos es Pablo. Y el día que lo vea en el cielo le voy a decir: Pablo, gracias. Gracias porque no te diste por vencido. Porque por cárceles, por azoteos, por todo lo que pasaste, llegó el evangelio a mí. Nos llegó a nosotros. Gracias, hermano. Así es de que, gracias a Dios por los apóstoles que dedicaron su vida para que el evangelio siguiera siendo proclamado. Pero seguimos en el capítulo 2. Y la vez pasada nos quedamos en el pasaje del versículo 36, cuando Pedro está hablándole a los que estaban juntos después que el Espíritu vino. Y dice que descendió como lenguas, ¿verdad? Como lenguas sobre ellos. Y empezaron a hablar diferentes lenguas. Y dice que todos los que estaban ahí quedaron maravillados, que no sabían qué decir, estaban confundidos, porque los discípulos hablaban de las maravillas de Dios. Y después del servicio se me hizo una pregunta. Yo dije muy claramente que yo creo que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y dije que el poder de Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero dije también que Dios es un Dios de orden. Y dije que el milagro de las lenguas que vimos en Hechos solo ocurrió esta ocasión. Y nunca más volvemos a leer en las Escrituras que el Espíritu Santo viniera, descendiera y que un grupo entero de gente empezara a hablar en diferentes lenguas. Y estuvimos viendo comparaciones entre las lenguas de Corintios y las lenguas de Hechos. Y se me hizo una pregunta y se me dijo que si hay alguien que interprete. Y mis hermanos, no voy a entrar en muchos detalles porque no estamos hablando en Corintios. Para eso tiene que esperarse a que lleguemos a Corintios. Que a este paso quizás vamos a llegar en 2 años. Pero vamos a llegar ahí. Las lenguas de Corintios, dice la palabra de Dios, que si habla de Corintios, si usted ha leído el capítulo 14 de Corintios, habla que si hay alguien que hable en lenguas, que debe de haber alguien que lo interprete. Pero también el mismo capítulo dice que las lenguas son para edificación personal, no es para edificación de la iglesia. Y mis hermanos, aunque nosotros creamos, bueno, si hay algún intérprete, entonces puedo empezar a hablar en lengua en la iglesia, debemos de tener cuidado con esto. Porque también dije que Dios es un Dios de orden. Y aunque alguien empezara a hablar en lenguas en la iglesia, lo único que esa persona estaría traduciendo es una alabanza, una oración entre el hermano y Dios. No es un mensaje a la iglesia, es un mensaje personal. Porque mis hermanos, ya no hay ningún otro mensaje que Dios haya dado fuera de las Escrituras. Ya no hay ningún mensaje que Dios tenga para el hombre que no esté en las Escrituras. Jesucristo es el único camino que lleva al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es de que
Tenía que aclarar eso. Si hay alguna otra pregunta, por favor hágamelo saber y con mucho gusto la podemos responder. Pero seguimos adelante y podemos ver cómo Pedro les habla a este grupo. Y después que Pedro les había predicado, en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y me llamó la atención que si nosotros comparamos el pasaje de Éxodo, después que Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, y el pueblo pecó, y hicieron un becerro de oro, y empezaron a adorar al becerro. ¿Usted se acuerda cuántas personas murieron en esa ocasión? 3,000 personas. 3,000 personas el día que la ley fue dada. El día que la gracia vino, 3,000 personas fueron salvas. Por eso es que Romanos dice que cuando la ley vino trajo muerte, pero cuando la gracia vino trajo vida. Y es interesante ver, ¿verdad? Comparar. Es interesante darse cuenta que cuando la ley vino, 3,000 personas murieron. Y en esta ocasión vino la gracia y 3,000 bebés espirituales nacieron, porque hablábamos de eso el domingo pasado también. Y pasamos al versículo 42, y ahí es donde quiero empezar en este día. Y dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y le he titulado a este sermón: las 4 bases de la iglesia primitiva. Y mis hermanos, si yo me pusiera a pensar y les preguntáramos a los apóstoles cuáles eran las 4 bases de la iglesia cuando ustedes empezaban, quizás ellos no nos podrían decir, porque era el Espíritu el que se movía y ellos actuaban de acuerdo al Espíritu. Pero ahora nosotros podemos saber, porque tenemos las Escrituras, porque el Espíritu Santo se encargó que quedara el Evangelio escrito. Entonces nosotros como iglesia podemos tomar estas lecciones, podemos tomar este formato de la iglesia y podemos decir: las 4 bases de la iglesia están aquí. Y mis hermanos, en este día yo quiero compartir con ustedes la visión que el Señor me ha dado para este lugar. Y sabe que yo no creo que ninguna iglesia puede llegar muy lejos sin tener una visión. Tenemos que tener una visión. Y la visión que el Señor me ha dado, Nico, ¿podemos pasarla por favor? Es alcanzar a la comunidad hispana en Yucca Valley para Cristo, cambiando el precepto a través de nuestro testimonio. Quiero que lea conmigo una vez más, por favor. Leámoslo juntos. Alcanzar a la comunidad hispana de Yucca Valley para Cristo, cambiando el precepto a través de nuestro testimonio. ¿Sabe que los discípulos quizás nunca pensaron: vamos a cambiar el mundo? Imagínense, 12 hombres para cambiar el mundo para Cristo. Sin embargo, eso era lo que Dios quería de ellos. Sin embargo, Dios los usó, y es por su testimonio que estamos aquí. Y en este día quiero ver rápidamente las 4 bases. ¿Por qué fue que esta iglesia fue tan fructífera? ¿Por qué fue que Dios añadía cada día a los que eran salvos?
Era porque, mis hermanos, ellos estaban fundados en estas 4 bases, estos 4 pilares de la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el primer punto que tenemos que tratar es perseverar en la doctrina. ¿Sabe que a veces esa palabrita trae tantos malinterpretaciones? Y hay gente que dice, no me hable de doctrina, por favor. Yo no creo en la doctrina, yo solo creo en Cristo. Yo sigo a Cristo. Yo no sigo la doctrina. ¿Sabe que la palabra doctrina simplemente significa enseñanza? Eso es todo. Entonces, cuando decimos, yo no creo en la doctrina, decimos, yo no creo en la enseñanza. Y es por eso que mucha gente es confundida. La doctrina de los apóstoles, mis hermanos, es la enseñanza que Cristo les había dado a los discípulos hasta este tiempo. Y si tuviéramos tiempo, fuéramos al capítulo 5 de Mateo y podemos empezar a estudiar lo que conocemos como el Sermón del Monte. ¿Verdad? Son clases que Jesús le dio a los discípulos. Dice que Jesús se sentaba frente a ellos y empezaba a enseñarles. Y venía la gente, venía la multitud, y cómo me hubiera encantado estar ahí, ver al Maestro Jesús sentándose, como el rabí, sentado enfrente de sus discípulos, enseñándoles, dándoles doctrina, dándoles enseñanza bíblica. ¿De qué pudo haberles hablado? Bueno, lea Mateo 5 al 7 y se va a dar cuenta. Les dio clases muy específicas en cuanto a las ofrendas, en cuanto a amar a nuestros enemigos, en cuanto al divorcio. Pero también en Lucas 24, 27, si está ahí lo puede buscar conmigo. 24, 47. ¿Qué dije? 27. 24, 27. Podemos encontrar el pasaje cuando los discípulos iban de camino a Emaús y Jesús habla con ellos. Y en el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decía. Jesús les enseñó a los discípulos cómo entender el Antiguo Testamento. Desde Moisés hasta Malaquías. Les enseñó cómo la palabra de Dios hablaba en cuanto a él. Y mis hermanos, no hay ningún versículo de la palabra de Dios que no nos pueda llegar a Cristo. Y si usted está y nos acompaña el miércoles en el estudio de la palabra de Dios, hemos hablado que últimamente el mensaje de la palabra envuelve 2 eventos y una persona. La primera venida de Cristo, que ya pasó, su segunda venida. Y el personaje principal es Cristo. Toda la escritura apunta a Cristo. Ese es el mensaje en sí de la palabra. Así es de que la doctrina de los apóstoles es la enseñanza de Cristo. Todo lo que Él les enseñó. No cabe duda que sus milagros, lo que Cristo hizo mientras estaba aquí en la tierra. Imagínense cuando levantó a Lázaro, el pueblo tuvo que haber hablado. Cuando levantaba a los cojos, sanaba a los enfermos. Su resurrección, que era uno de los temas principales que se discutía en las sinagogas. Porque los saduceos no creían en la resurrección. Pero esto era lo que los apóstoles enseñaban. Esta es la doctrina de los apóstoles. Y por supuesto, la segunda venida. Esto era lo que los discípulos les enseñaban al pueblo. Y dice la palabra de Dios que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Seguían enseñándoles lo que ya Cristo les había enseñado. Y mis hermanos,
si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no enseñamos la palabra de Dios, estamos enseñando nuestra propia doctrina, nuestra propia enseñanza. Esta es la única doctrina verdadera. La verdadera enseñanza es la palabra de Dios. Enseñanza en la palabra de Dios. ¿En dónde? Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Perseverando unánimes cada día en el templo. Mis hermanos, estamos en tiempo donde la gente no quiere venir. Prefiere irse al parque, irse a la playa, ir a visitar familiares, en vez de venir a la iglesia. Y decimos, voy el siguiente domingo, voy el siguiente domingo, voy el siguiente mes. Y así se va pasando el tiempo. Estamos ya en los últimos días. Y dice la palabra de Dios que va a llegar el tiempo cuando la gente va a tener comezón de oír, va a querer oír. Y no va a haber nadie que les predique. El tiempo ya va a haber pasado. Y ahora que podemos, ¿dónde estamos? No estamos en el templo todos los días, como los apóstoles. Todos los días estaban ellos estudiando la palabra de Dios. Y ahora usted me podrá decir, bueno, estamos en diferentes tiempos. Sí, estamos en diferentes tiempos, pero acabamos de decir que Dios es el mismo, ¿o no? Amén. Entonces, aplicamos las cosas solo a nuestro propio beneficio. Dios es el mismo, su palabra es la misma, pero los tiempos son diferentes. Ahora hay trabajo. Ahora hay otras necesidades, ahora hay otras responsabilidades. Sí, y lo entiendo. Pero mientras que usted pueda y tenga vida, usted debe de venir a todos los servicios, mis hermanos. Y usted me podrá decir, ¿de verdad tengo que ir a la iglesia? Si yo puedo buscar a Dios en todos lados. Claro que sí. La palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Mucho más cuando veis, dice Pablo, que aquel día se acerca. La enseñanza de la palabra de Dios en el templo todos los días. Pero ¿qué cuando no podemos venir al templo todos los días? En nuestras casas, con nuestra familia. Vaya conmigo a Deuteronomio 6. 5 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Y dice la palabra de Dios, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuándo es la última vez que usted tuvo un estudio bíblico en su hogar, con su familia? Quizás no lo ha tenido. Y mis hermanos, yo les insto a que lo hagan. Dice la palabra de Dios que debemos de enseñarle a nuestros hijos de mañana, noche, cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando comamos, cuando estemos juntos viendo televisión, apague la televisión, abra la Biblia. Perseveraban unidos en la doctrina de los apóstoles. Es estudiar la palabra todos los días. Sabe que a veces es triste que usted, si va a la casa de alguien, puede encontrar todo tipo de rótulos menos versículos por las paredes.
Dice Deuteronomio que lo debemos de escribir en los postales, en nuestras puertas, en todos lados. Que la palabra de Dios sea enseñada, no solo en el templo, sino en nuestras casas. Hay buena doctrina y mala doctrina. ¿Cómo saber cuál es buena? Gálatas 1. Gálatas capítulo 1. No estamos avanzando mucho hoy. Oh my goodness. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y dice Pablo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra es tan dura. Básicamente quiere decir, sea maldito. Si alguien viene y le predica otro evangelio fuera del que está en este santo libro, sea maldito. No debemos de escucharlo. Pero no podremos saber si es bueno o malo, al menos que estudiemos la palabra, al menos que la conozcamos. Sabe que mucha gente tiene temor de predicar. ¿Y sabe por qué es? Porque no conoce a Dios. Y no conocemos a Dios en su plenitud, porque no conocemos las Escrituras. Porque yo le garantizo que cuando usted empiece a estudiar la palabra de tal manera que se meta en ella, va a conocer a Dios aún más. Y se va a enamorar más de Él. Y va a andarle hablando a todos de Cristo. Porque lo va a conocer tal y como Él es. Seguimos el segundo punto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. La comunión unos con otros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir compartir, juntarnos, estar en comunión, en armonía. ¿Sabe que tengo 3 puntos aquí en este punto? 3 puntos en el punto. El ministerio de la visitación. ¿Saben, mis hermanos, que para mí esto es importante? Y no se vaya a sorprender cuando yo le pregunte qué día podemos venirle a visitar. No es porque yo sea un chismoso, ni porque quiera ir a ver dónde vive, ni cómo vive. No, mis hermanos, es porque quiero saber cuáles son sus necesidades. Porque quiero orar por usted. Porque quiero conocerle. Dice la palabra de Dios que las ovejas conocen la voz de su pastor y la siguen, lo siguen. ¿Cómo podemos llegar a conocernos si no nos visitamos? Es imposible. Así es de que, ¿quién va a ser el primero para este mes? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, estamos dispuestos a visitarles. Pero no quiero que me vaya a malinterpretar. El propósito de la visita no es para poner en molestias a nadie. Es simplemente para ir y orar. Ahora, si usted quiere invitarme a una cenita, a un cafecito con pan, pues sería mala educación negarse, ¿verdad? Churros. Son bromas. Mis hermanos, el punto es que el ministerio de la visitación es esencial para que estemos en comunión. Las reuniones entre familias. Si usted tiene una familia con la que usted quiere reunirse, háblele. Dígale, hermano, ven, vamos a compartir pan. Tú traes esto, yo traigo el otro. Juntémonos, no para chismosear, sino para hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y traiga amigos, traiga familiares. Esa es la forma que la iglesia
va a crecer. Esa fue la forma que la iglesia creció en este tiempo, velando por las necesidades de cada uno. Dice la palabra de Dios, el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, no malinterpretemos la palabra de Dios. Esto no quiere decir que usted vaya y venda su casita que tan duramente ha trabajado. Acordémonos en qué tiempo estaban los discípulos. Muchos de ellos quizás eran parte de las sinagogas, parte del Sanedrín, parte de estos grupos religiosos que apenas acaban de aceptar a Cristo. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos y los saduceos? Sacarlos. Y de repente se quedan sin nada. Entonces los que Dios había bendecido, con mucho gozo vendían propiedades y las daban a los que los necesitaban. Mi hermano, si Dios le ha bendecido, comparta con alguien. Si Dios pone en su corazón hacerlo, hágalo. Así es como Dios bendice a su cuerpo. Así es como Dios bendice a su pueblo. Ya vamos a terminar. Vamos un poquito rápido, se me van a dormir. Y dice la palabra de Dios que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros y en el partimiento del pan. Este día usted puede ver, tenemos comunión, tenemos Santa Cena. Y cuando yo medito en la Santa Cena, mi mente automáticamente se va al capítulo 22 de Lucas. Vaya conmigo. Y dice la palabra de Dios, versículo 15, capítulo 22 de Lucas, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Sabe que me encanta el versículo 15? Que dice que se juntó, se sentó con ellos y les dijo: cuánto he anhelado compartir esta Pascua. Yo no sé si usted anhela compartir la comunión cada vez que lo hacemos. Dios está aquí y cada vez que nos reunimos, Él está anhelando vernos. Y cuando compartimos en la comunión, en la Santa Cena, Dios está ansioso de compartir con nosotros. Pero sabe que a veces muchos de nosotros no participamos en la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque quizás sentimos que hay cosas en nuestras vidas que no nos permiten participar. Mis hermanos, primera de Juan dice que si alguien ha pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, quien intercede por nosotros. El disfrutar de la comunión es disfrutar de comunión con Cristo y con la iglesia. Cuando usted no participa, está negando la cena del Señor. Está diciéndole al Señor: no quiero. No quiero. Dios sabe y conoce nuestro corazón. Y si hay cosas en su vida en esta mañana que usted dice: debo de arreglar, arréglelas.
arréglelas inmediatamente. Venid pronto y estemos a cuenta, dice Isaías. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mis hermanos, el participar de la cena del Señor es como que si usted me invitara a su casa a cenar y yo lleve mi propia cena. O si yo le digo, gracias hermano, pero no quiero comer de su comida. Imagínese, ¿qué me diría usted? Bueno hermano, gracias por su visita, que le vaya bien. Se va o le llamo un taxi. No lo haríamos, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacemos aquí, en la iglesia? Así es de que, mis hermanos, la comunión es importante ahora en día como fue en el tiempo de la iglesia primitiva. Y por último, en las oraciones, perseveraban unánimes en la oración. Y dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué lindo de verdad, ver cómo la mano de Dios se movía. Pero estaba basado en estas 4 fundamentos de la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cuando hagamos esto, mis hermanos, vamos a cambiar este pueblo para Cristo. Amén. ¿Saben que compartía con mis hermanos esta mañana que es un pueblo tan pequeño, pero es un pueblo tan chismoso? Déjeme decirle. Y es triste cuando usted va e invita a alguien a la iglesia y le preguntan, ¿a qué iglesia vas? Y usted le dice, estamos aquí en la Calvary Chapel, en el servicio de español. Y les empiezan a decir su historia. Digo yo, Señor, ayúdame a que cambiemos el concepto de este pueblo. Porque mis hermanos, somos un grupo pequeño. Pero lo que pasó en el pasado a mí no me importa ni me interesa. Y perdóname que se lo diga así. No me interesa saber qué pasó, quién fue la culpa, no me interesa nada. Yo estoy aquí para servir y para predicar el evangelio de salvación. Pero así es el enemigo. Sutilmente ha obrado en poner un nombre malo a este grupo. Yo le he dicho, Señor, ayúdanos a cambiar este concepto. Mis hermanos, vamos a llegar al capítulo 5 y usted va a ver que Dios en su iglesia, Él añade, multiplica y aún sustrae, pero nunca, jamás divide. Amén. Y mis hermanos, nuestra misión como iglesia es esta: ser una iglesia fundada en la palabra, que vela en oración, unida en un solo espíritu y como un solo cuerpo, viviendo en amor, en armonía y en sencillez, compartiendo unos con otros y con nuestra comunidad para alcanzar a los necesitados. Que el Señor nos ayude a basar, a fundar este grupo, esta iglesia, en esos 4 pilares: perseverando en la doctrina, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Póngase de pie, le voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente.
Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, con que nos has amado, Padre. Y porque ahora, Señor, somos parte de ese grupo, Padre, que tú llamaste. Gracias, mi Dios, porque tú usaste esta iglesia primitiva, Padre, y tú añadías cada día los que eran salvos. Mi Dios, queremos ser como un lumbrero en este lugar y queremos alumbrar. Padre, tú conoces mi corazón, conoces mi mente, conoces mi deseo, Padre. Y tú sabes, Señor, lo que te he pedido. Escucha nuestras oraciones, Padre. Escucha este canto, Padre. Mientras que este canto es entonado, yo le voy a pedir que haga un autoanálisis. Pablo nos habla en Corintios y nos dice que no debemos de tomar la Santa Cena indignamente. Y eso quiere decir sin discernir, sin entender lo que estamos haciendo. La Santa Cena es un compromiso entre Dios y el cristiano. Si hay algo en su vida que usted debe de arreglar, este es el momento. Pero tome la Santa Cena en buena comunión con Dios. Cantemos este canto.
queremos participar de este momento dignamente, Padre. Gracias, Señor, por ese cuerpo, por esa sangre tan hermosa que tú derramaste por nosotros en la cruz. Permítenos disfrutar este momento en comunión tuya, en comunión unos con otros, mi Dios. Y que tú bendigas cada día, Padre, esta iglesia. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén, Señor.